Vamos a ver si ahora podemos compartir. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan clarito? Sí, le escuchamos, profesora, muy bien. Mejor Sí, apago Miss, buenas tardes. Sí se escucha ventilador. clarito. Miss. Gracias. Sí se escucha, Miss. Buenas tardes. Buenas Igual tardes. cualquier dificultad, ustedes saben que así es la tecnología, igual me comunican si es que hubiera alguna dificultad. ¿Está bien? A ver, un ratito. Ahora sí lo visualizamos, ¿verdad? ¿Visualizan el PPT? Ya. Sí, Miss, sí se ve. Gracias. Sí, Miss, Bueno, buenas antes tardes. de poner el PPT en toda la presentación, primero agradecer a Jesús por esta oportunidad que me brinda y agradezco la oportunidad más que todo porque siempre para un especialista o donde el rol que nos encontremos, compartir la información es vital si siempre queremos mejorar, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Mejorar, estar en este constante contacto y poder compartir, dialogar, conversar para ver cómo podemos en conjunto ir avanzando, ¿no? La que les habla, le encanta la tutoría, toda la vida que ha sido maestra, me ha gustado ser tutora y sé que ser tutora es complicarse un poquito la vida, pero a estas alturas me siento muy satisfecha, feliz cuando esos niños, esos jóvenes que los vi en un determinado momento, verlos ahora profesionales o que te encuentras en el Facebook y ves que ya son padres de familia, entra una emoción grande porque la tutoría va más allá, es eso es lo que te contagia, el estar cambiando vidas. Y entonces eso es lo que te debe fascinar, ¿no? Entonces, por cosas, yo a veces siempre digo por cosas del destino, pero también por cosas de Dios, en el trayecto de mi vida siempre el tener a cargo la tutoría se ha cruzado, ¿no? O sea, sin que incluso me conozcan, siempre me han dado las funciones o tengo que estar muy ligada a este cargo. Y entonces sí, lo acepto porque siento que de donde nos encontremos, desde el rol que nos encontremos, todos somos importantes y todos aprendemos, ¿no? Eso es lo que les quería compartir, agradecerle a Jesús por esta invitación, esta oportunidad que me da, a cada uno de ustedes, ¿no? A cada uno de ustedes, espero que al final del evento podamos abrir nuestras camas, poderlos ver, porque es eso, ¿no? La alegría de sentir que están allí, en las pantallas y que me están escuchando y que deseo que, bueno, podamos de repente, cuando ustedes gusten, pueden de repente comunicarse por el chat y yo te voy a pedir, Jesús, para que me ayudes en el chat de repente para poder, si es que hay alguna pregunta, interrumpir, no hay problema, para poder
en converger las dudas y de repente también, si no las puedo absolver, de repente tener la necesidad después de anotar y llevarme estas inquietudes y de repente poderlas reforzar posteriormente. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, voy a ver, vamos a clicar acá para que puedan ver. Creo que ahora sí visualizan, ¿verdad? ¿Sí? El tema de hoy día es el tema de la tutoría educativa. Y en torno a esto, a ver que se ha colgado. Internet no está muy bueno acá. A ver. Gracias. No me está permitiendo. No sé si te lo comparto, Jesús. Tengo problemas para... Creo que de esta manera vamos a... Me gustaría compartir pero observa un poquito más. Sí, sí se ve. ¿Por qué es importante planificar acciones de TOE? En una palabra, a ver, en el chat díganme, ¿qué significa para ustedes la tutoría? Una palabra que defina tutoría. A ver, de repente por el chat o alguien que quiera intervenir, ¿qué significa tutoría? Diálogo, ya, muy bien, diálogo. Acompañamiento, orientación, apoyo, muy bien, gracias. Justamente, ¿no? Porque es un momento, en el espacio donde nos encontremos, este momento lo convertimos para poder conversar, dialogar. El tutor, la tutoría se presta para hacer este acompañamiento a los estudiantes, poderlos escuchar. Qué interesante es esto, ¿no? La hora de tutoría no se diferencia de las demás sesiones que podemos tener en las diversas disciplinas o en las áreas, porque es un momento para escuchar. ¿Y escuchar a quién? Es un proceso de acompañamiento. ¿A quién escucharíamos? ¿Quién es el personaje principal, el actor principal en las sesiones de tutoría? Los alumnos, los estudiantes, nuestros niños de los niveles de donde nos encontremos, ellos, ¿no? Entonces, la tutoría, el 90% de este acompañamiento, de este diálogo, de esta escucha, debe ser protagonizado por nuestros estudiantes. Y a raíz de eso que nosotros podemos converger, que es la tutoría con una palabra, ¿por qué sería importante planificar acciones en tutoría? ¿Por qué sería importante ver qué acciones debemos hacer en las horas de tutoría? A ver, de repente por el chat también. Yo tengo la hora de tutoría y para la hora de tutoría yo tengo que planificar algunas acciones. ¿Por qué es importante esto? ¿A qué responde el planificar acciones de tutoría? A ver, no sé si le permites, a ver aquí en el chat, a ver, vamos a ver. Para prever problemas que puedan pasar, para reforzar o corregir acciones, para seleccionar problemas, para desarrollar de manera organizada. Sí, dime. Abordarlos, perdón que le interrumpa, Miss, para abordar los problemas que se puedan suscitar o que se suscitaron en años anteriores y de una manera de corregirlos, podemos aplicarlos desde tutoría por medio de dinámicas. Exacto. Eso, ¿no? O sea, hay una conversión de
de acciones que nosotros siempre estamos pensando en bien, sobre todo del estudiante. Bien, vamos a ver entonces con estos saberes previos, a ver un poco el tema ya en sí. ¿De dónde estamos partiendo, no? De dónde, cuando tengo la tutoría, la orientación educativa, mi sesión de tutoría, tengo que tener estas 4 interrogantes bien claras. ¿De dónde estoy partiendo, no? ¿Qué necesito yo el previo a las sesiones para poder empezar a realizar mis actividades? Y una vez que yo tenga también de dónde quiero partir, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Hacia dónde quiero llegar. Y cuando hablamos de dónde partimos, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué punto estamos hablando en esta parte? Sería del diagnóstico, ¿cierto? Tendría que tener un diagnóstico y a dónde queremos llegar serían los objetivos, ¿no? ¿Y cómo haremos para lograrlo? O sea, el camino, el trayecto, ¿qué debo hacer para lograr ese objetivo? Y después también mi pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos avanzando? ¿Qué necesito yo en este tiempo que voy a acompañar a mis estudiantes? Saber si es que estoy avanzando o no estoy avanzando. Entonces ahí hay un proceso que también se necesita en algún momento detenernos y evaluarlo. A ver, ¿esto está funcionando o necesito de repente reprogramar? O lo que yo pensaba que necesitaban mis estudiantes, en la medida que yo los voy conociendo y que voy aplicando un instrumento que me da el diagnóstico, digo, no, aquí está faltando de repente algún tema que yo no lo he tomado en cuenta. Puede ser la gestión de emociones, o de repente en el trayecto del diálogo, la conversación de mis estudiantes, un estudiante me dice, sabes, profesora, he perdido un familiar, ¿no? Entonces, y a veces es necesario saber cómo mostrarle el manejo del duelo, ¿no? Porque es todo un proceso la gestión del duelo. Entonces, es importante que nosotros veamos a nuestro estudiante como este ser que constantemente cambia. Nosotros no somos estáticos, nosotros como seres humanos cada día vamos cambiando, ¿no? Y la tutoría principalmente tiene este carácter integral, este objetivo de promover, ¿no?, la formación de nuestros estudiantes, atenderlos en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto cognitivo, en el aspecto socioemocional, en el aspecto físico, en el aspecto social, en el aspecto comunitario. Entonces, ahí es que debemos tomar en cuenta que necesitamos tener una proyección y son estas preguntas y estas interrogantes que me llevan. Pero para ello, si bien es cierto, cognitivamente yo sé que en el marco de una formación preventiva, ¿no?, a la cual yo busco desarrollar las competencias socioemocionales o habilidades blandas de los estudiantes, ¿no?, para hacer frente a estas situaciones que pueden darse a través de su proyecto de vida, es bien cierto que yo también tengo en mi actuar que tomar en cuenta algunas bases legales, algunos lineamientos que me dan el soporte. Y aquí les traigo a compartir, hay una infinidad de normas, leyes que nos da el tema del acompañamiento del estudiante, los derechos del niño y adolescente, la 3006 que nos habla de la violencia escolar o de la lucha contra la violencia escolar, de los estudiantes, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Aquí tenemos la resolución ministerial 189-2021 que nos habla de los comités de gestión escolar y dentro de estos está el comité de bienestar
del estudiante, está el decreto supremo que modifica la 07-2021, tenemos la resolución viceministerial 169-2021 que nos habla de los lineamientos de una educación sexual integral, ¿no? Que nos está dando pautas de cómo se puede hacer esta intervención. Así tenemos la resolución ministerial 222 también, que nos habla sobre la diversificación curricular contextualizada. Tenemos el decreto supremo número 013, lineamientos para la promoción del bienestar socioemocional de las y los estudiantes de educación básica, ¿no? Esta es la última norma que ha salido donde converge a todos los actores. Si nosotros nos vamos a la institución educativa, y de repente a alguno le ha pasado que llega intervención de convivencia, intervención de repente de vida, intervención del programa Quiérete. Entonces, y los mismos lineamientos de la tutoría, entonces el tutor dice, uy, entonces aquí, ¿qué hago? El plan de, ¿a qué me voy? ¿Al plan de convivencia, al plan de TOE? No, ahora estamos hablando que a nivel de la dirección regional, a nivel de las unidades de gestión educativa local, solo deben tener un solo plan que se basa en la promoción del bienestar socioemocional de las y los estudiantes, ¿no? Y a la vez también tenemos muy enmarcado con la norma técnica de las disposiciones para la prestación del servicio educativo de las instituciones y programa educativo de la educación básica para el presente año a través de la resolución ministerial 474, que también nos habla de este bienestar socioemocional como programa, como acompañamiento, y que en la institución educativa ya la tiene, ¿no? No es que va a ser un nuevo plan, sino que todas estas actividades de este comité de bienestar socioemocional lo va a converger a través de las actividades que lo va a colocar en su plan anual de trabajo. Asimismo, tenemos que este programa de bienestar socioemocional tiene 7 ejes. Miren, nosotros tenemos 7 ejes y estos ejes van a dar fortalecimiento todo en el bienestar integral del estudiante. Un primer eje tenemos la continuidad educativa. Aquí en este primer eje a veces surge porque muchos de nuestros estudiantes, por diversas razones, truncan los estudios. Puede ser que de repente a raíz de la pandemia haya perdido a sus padres y esté viviendo con parientes, y bueno, los parientes de repente no es igual, y se ve de repente obligado a trabajar, y ese trabajar le obliga muchas veces de repente a no dedicarse al estudio al 100%, y entonces prioriza a veces sus necesidades y deja los estudios. Otro caso puede ser que sea un hermano mayor, está en un hogar y es el hermano mayor, ¿no? Y entonces los padres se van a trabajar, y al irse a trabajar, pues siempre dejan al hermano mayor que se encargue de los hermanos menores. Entonces, como que ahí también hay esa responsabilidad que no motiva a nuestros estudiantes a que continúen o que prioricen los estudios. Entonces, ahí también hay un riesgo en la cual truncan los estudios. Otro es que, por ejemplo, no tenga un proyecto de vida, termina el quinto de secundaria, no tiene una motivación, no tiene un proyecto de vida, y entonces dice, bueno, por mientras me voy a trabajar, o por mientras voy a descansar un año, y va truncando sus estudios. Es decir, hay varios factores por los cuales nuestros estudiantes, ¿no? Pueden tener, y la tutoría debe brindar ese fortalecimiento. No es que le vas a cambiar la vida, en el sentido de que le vas a solucionar el problema, pero sí le puedes dar las herramientas
a través de estrategias, a través de los instrumentos, a través del acompañamiento, para que tenga un proyecto de vida, desde que esté en primer grado, desde que está en primaria incluso, ¿no? Que vaya teniendo ese proyecto de qué quiero ser, y no solamente profesionalmente, sino como persona, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que daría ese fortalecimiento y ese hincapié. Otro eje importante tenemos la inclusión y atención a la diversidad. Y aquí, la inclusión que lo ve SEBE, por ejemplo, a nivel local, a nivel regional, SANE, que se encarga de los niños que tienen estas, yo no diría habilidades, porque todos tenemos habilidades especiales, pero que de alguna manera, ¿no? A veces hay situaciones en la cual necesita un apoyo más. Entonces, aquí se necesita que se incluya. Pero la inclusión no es teoría, la inclusión parte de la actitud de la familia, de la institución educativa, ¿no? Como yo no hago ninguna distinción, ¿no? A veces yo me ponía a pensar, yo me ponía a pensar una vez cuando era tutora, y mis estudiantes, también era profesora de comunicación, y entonces yo quería que mis estudiantes pues ganen concursos, que se preparen, yo incluso hasta los llevaba a la casa para prepararlos en ortografía. En esa época pues era un poco más contenidos, ¿no? No el enfoque ahora comunicativo textual, que nos ayuda un montón también, ¿no? Y entonces les decía que tenían que ser campeones, ¿no? Y entonces y el organizador era un colegio particular, ¿no? Y nosotros veníamos de nuestro colegio, que era de esteras, que tenía, pues, prestábamos hasta carpetas, llegamos incluso a tener nuestra pizarra ahí de tiza, ¿no? Y era, pues, ¿no? Otra realidad. Y cuando entraron al colegio, pues se sintieron un poco cohibidos, ¿no? Entonces después lo observé y ellos estaban ahí escondiditos a un rinconcito. Pero yo le decía que la manera de cómo no sentirse así, ¿no? De valorarse como personas, como de lo que tenían ellos, ¿no? Y me gustó porque eso fue una motivación tanto para ellos como para mí, para prepararnos. Después de 3 años llegamos a obtener un puestito, pero para mí el hecho de que ellos se motivaran, de que se sintieran importantes, y el ver la manera de que se sientan, ¿no? Y sentirse incluidos, ¿no? Y a veces cuando nosotros, nuestros niños, a veces un estudiante es nuevo, ¿no? Necesita ese apoyo socioemocional del profesor, de los estudiantes. Eso, las actitudes que va dentro de esta atención de nuestra diversidad. Ya es ilógico que, por ejemplo, nuestros estudiantes o nosotros nos cause gracia escuchar los dialectos diversos de donde vienen nuestros estudiantes de diversas regiones, y que a veces por diversas razones de la vida también convergen y hacen mudanza de hogar, y que tienen que estudiar en nuevas instituciones educativas que están en regiones diferentes a su contexto. Y entonces todo esto, ¿no? Qué importante, por ejemplo, que había una maestra, un niño que era sordo, tenía problemas de sordera, y también era mudito. Y sin embargo, la profesora se propuso a estudiar lenguaje de señas. Y para su cumpleaños del niño, ella se propuso a todos sus estudiantes enseñarle en lenguaje de señas la canción del Happy Birthday. Entonces, cuando le trajeron la torta, él se sentía feliz, pero qué felicidad sintió, y se sintió parte de cuando todos sus amiguitos en lenguaje de señas le cantaban y le hacían las felicitaciones, ¿no? de su cumpleaños, de un día especial. La inclusión va más allá, entonces, ¿no? No va a esa teoría que nosotros planteamos, ¿no?
La promoción de la participación estudiantil. ¿Alguien de ustedes me podría decir cómo se hace esta promoción de la participación estudiantil, que hayan tenido alguna experiencia? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de cómo sus estudiantes, cómo están participando? ¿Cómo hacen esta promoción desde la tutoría? Esto no es nuevo. A ver, no sé si está el chat. ¿Me puedas, por favor? Ay. Jesús, si me puedas ayudar, si hay alguien que está ahí. ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, el tema de la promoción. Sí, dime. ¿Qué, profesora? Dígame. Gracias. Referente a que nos... En la promoción, ¿cómo participan tus estudiantes? A ver, dime, te escucho. ¿En la promoción? ¿Cómo haces participar a los estudiantes? O sea, ¿cómo promocionas esta participación estudiantil? No sé si alguien me pueda leer el chat, no puedo aquí con la máquina. ¿Sería tan amable alguien de leerme el chat? ¿Puedo? Sí, gracias. Dice buenas noches. Otro dice para desarrollar de manera organizada, para seleccionar problemas, para reforzar o corregir acciones, para prever problemas que puedan pasar en el aula. ¿Vale? Creo que esto es lo de para qué sirve la tutoría. Y en la promoción de la participación estudiantil, a ver, ¿cómo hago la promoción de la participación estudiantil? Significa que el estudiante es el que va a dirigir la reunión. Y en ese caso, ¿cómo sería? Lo que yo una vez hice con alumnos de quinto de secundaria. Ya. Ellas eran las que, con el departamento de TOE, ellas organizaban los talleres, las sesiones de tutoría acompañadas de la psicóloga. Ya. Y ellas dirigían las sesiones de TOE hacia sus compañeras. No todas, pero unas específicas que se llamaban hermana mayor a hermana menor. Como que quinto de secundaria hacía una sesión a quinto de primaria. Ya. Y hacían diferentes actividades de integración para que las chicas de quinto o sexto de primaria se sientan a gusto ya casi pasando a secundaria. Eso justamente, ¿no? El tema de la participación estudiantil debemos tomarlo en cuenta mucho porque requiere de que el estudiante lidere. Entonces, hay muchas formas. Uno es cuando nos desarrollamos para la elección de los alcaldes, por ejemplo. Los alcaldes escolares, y en las horas de tutoría podemos articular con DPCC y tratar de que este líder, desde que promete acciones que va a realizar en bienestar, tiene que ser coherente de que los va a realizar, que no sea idealizado, por ejemplo, ¿no? Otras promociones de participación estudiantil son a través de los consejos de los niños, niñas y adolescentes, los CONAS, que es promovido cuando nos articulamos con las DEMUNAS a nivel distrital, provincial e incluso regional. Hubo una vez una participación que hicimos acá a nivel regional y se trajeron y asistieron bastantes estudiantes de las 5 provincias. Y luego llevamos un proceso para que entre ellos eligieran su comité, ¿no? De los CONAS. Y de entre ellos salió el coordinador. Y este estudiante tuvo la oportunidad de irse hasta Colombia para poder participar en diversos eventos donde ellos hablaban de sus intereses, de los valores, de las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes. Y mucha alegría me dio después que le vi en un video de la UNICEF
donde a él lo llamaron para que diera esa experiencia de esa participación. Mucho recuerdo también que este estudiante, este líder estudiantil, nos representó y él con el ánimo de que se continúe estos consejos consultivos, visitamos todas las UGELs, las provincias, principalmente las municipalidades. Pero cuando había las sesiones de las mesas con los aliados, todos hablaban menos el estudiante, o sea, porque sabían que una parte tenía que estar el estudiante, pero no le daban la oportunidad para hablar, ¿no? Entonces, ellos sentían de que, si bien es cierto, ellos necesitaban también un espacio para llevar esa necesidad de decir qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué necesitan, ¿no? Entonces, el desarrollar acciones, somos pares, por ejemplo, somos pares Ideas en Acción, que también hacen esos concursos a nivel del Ministerio de Educación. Es un momento para poder descubrir que estos estudiantes tengan esta participación en asuntos públicos y los vayamos formando, los vayamos animando y viéndolo confabulado con la ética, con los valores. Otro punto importante, otro eje es la convivencia escolar. Y aquí sí hay mucho que de repente se han hablado, hay un programa de convivencia, y entonces aquí lo que tenemos que reflexionar es cuánto nosotros, primero mirémonos nosotros, cuánto de nosotros sabemos manejar nuestras emociones para crear un buen clima institucional. Nadie da lo que no tiene. Vamos empezando por ahí, ¿no? Todos no somos perfectos, todos tenemos nuestro carácter, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras cualidades. Pero la convivencia escolar también es una situación de actitud. Entonces, yo recuerdo mucho que un monitoreo que realizaba a la hora de tutoría, el tutor comenzó a exigirle a los estudiantes, díganle aquí a la especialista cómo es el director, cómo no nos está apoyando, mire que hay docentes que les venden golosinas, ¿sí? Y yo decía, eso no podríamos nosotros utilizar a nuestros estudiantes, y más bien la tutoría tenía que ser para el tutor en ese momento, la asistencia técnica tenía que ser para él, porque él no estaba con el ejemplo de vida creando y enseñando este buen clima institucional. Es como en casa, ¿no? Si no nos llevamos bien en casa, ¿cómo podemos hablar? Entonces, un poco de lo que es, muchos dicen, llega el Día de la Paz, todos los estudiantes tienen que salir con sus carteles, que hay que vivir la paz, pero es pedir la paz en el mundo, pero la paz se construye. Y la paz se construye empezando por casa, empezando por el salón de clase, empezando por donde tú estás. Entonces, el estudiante debe aprender a vivir esta convivencia escolar un poco más en el tema, si bien es cierto, tenemos los problemas de familia, pero sin embargo, esta convivencia tiene unos protocolos. Y muy cierto, cuando a veces también escucho que los docentes me dicen, sí, Miss, pero más las leyes están en apoyo del docente que del estudiante, pero el que también es el docente quien ya está, podríamos decir, formado para que pueda desarrollar esta convivencia, ¿no? Luego tenemos el trabajo con la familia y la comunidad, y ahí también es un tema, ¿no? Que nosotros desde la tutoría estamos más cerca a los padres de familia, y los padres a veces de familia nos buscan, muchas veces cuando ya están las libretas, ¿no? O nosotros decimos, ¿cuándo los traemos a los padres de familia? Cuando tenemos que repartir las libretas o los informes, ¿no? Pero de repente yo pueda utilizar en mis actividades, ¿no? Unas jornadas con los padres de familia, que sean pares para que sean promotores de repente entre ellos, para poder ver más allá y poder dar sostenibilidad a los estudiantes que están con riesgo, ¿no?
La educación sexual integral y prevención de riesgos en la región hay un alto porcentaje de embarazo adolescente y de relaciones sexuales incluso antes del tiempo que tienen en edad, y entonces son muy prematuros, ¿no? Y entonces no toman una conciencia de una formación. Y eso va ligado muchas veces a que es un tabú para los padres, mientras nosotros sabemos que hasta las redes, está toda la sociedad que va aceleradamente cambiando. Entonces tendríamos que tener en cuenta que este tema debe ser incluso tratado con un apoyo, por ejemplo, en la sala de tutoría, invitar a nuestro aliado de Direza, por ejemplo, que les pueda brindar un taller o les pueda brindar una charla, pero no quedarse con la charla, sino escuchamos en la siguiente sesión de tutoría, a ver, hacerlos reflexionar sobre lo que han escuchado. Y vamos escuchando y viendo sus pareceres, y vamos no imponiendo, pero vamos tratando de sugerir, ¿no? Una educación sexual realmente sana, ¿no? Una educación sexual integral, ¿no? Y también tenemos que este eje en el bienestar socioemocional, definitivamente tenemos que brindar este soporte a la tutoría. Siempre de donde estamos los roles, y a nivel cuando hemos tenido los talleres de diálogo, incluso con los directivos, todos siempre piden psicólogos. Y yo me ponía a pensar, a ver, psicólogos, ya, las instituciones educativas con modalidad de jornada escolar completa cuentan con un psicólogo, tienen los coordinadores de tutoría. Las instituciones educativas regulares no cuentan, a excepción de que de repente puedan haber aliados e intervenciones. Pero me pregunto, yo he visto las instituciones con psicólogos, ¿qué hacen? Le encargan todo al psicólogo. Usted es el que va a resolver, usted es el que tiene que hacer, usted es el que se encarga, o sea, todo el psicólogo. Pero mi pregunta está, ¿el psicólogo va a poder solucionar todo? Es un apoyo. Pero ¿quién tiene el rol importante? El que puede cambiar la vida, porque puede ser no el psicólogo especialista, pero sí un psicólogo en pedagogía, un psicólogo que le está enseñando la vida, que está convirtiéndose cada vez en un maestro de vida. Es el tutor. Y cuando hablo de tutor, no solo me hablo del tutor que le asigna en secundaria a la hora de tutoría. No me refiero al tutor, me refiero a todos los docentes, a todos los que estamos involucrados con nuestros niños, niñas y adolescentes, los directores, los subdirectores, los auxiliares, todos tenemos que cumplir un rol dentro del tutor. Me daba una situación de reflexión cuando decía, ocurrió un caso en la hora, suponiéndonos, ¿no?, de matemática. Entonces estudiantes se pelearon. Entonces agarra el profesor de matemática y los saca a los dos estudiantes. ¿Y a dónde los lleva? Los lleva a la coordinación de tutoría, ¿no? Y entonces le dice el coordinador, no, pero hay que esperar al tutor. El tutor cuando venga tiene que solucionar. Entonces hablaban del tutor que estaba asignado con la hora de tutoría en esa aula. Y yo me preguntaba, ¿y si el tutor ese momento no tenía clases o también tenía que cumplir otras funciones? ¿Quién está ahí en ese momento? Porque no vamos a esperar al otro día para solucionar problemas. Los problemas se tocan en el instante. Ya después puedo reflexionar, pero no es que voy a esperar hasta mañana, pasado mañana, para tocar ese asunto. Hasta ahí hasta los alumnos hasta se amistaron de repente. Pero ver eso, ¿no? Que nosotros todos tenemos responsabilidad. Todos tenemos
ese momento de poder brindar. Claro que la hora de tutoría es el espacio. En primaria, en inicial es transversal. Yo veo los niñitos iniciales, la profesora, cómo los ama, cómo juegan, cómo conversan, cómo los va ayudando. Ese es un acompañamiento. Y en primaria la profesora le sigue dando, ¿no? Pero ahí ya hay profesores que dicen, no, más matemática, más comunicación. Y me voy dándole el peso cognitivo y me voy olvidando que este acompañamiento tutorial. Y cuando vamos a secundaria, el joven dice, no, ya, pues tú tienes la hora de tutoría. Esos temas se tocan en la hora de tutoría. ¿Cuántos hemos formado comunidades de aprendizaje en una institución educativa como docentes para decir, hoy mira, voy a tocar este tema por ejemplo, un valor, el respeto. Pero quiero que tú de repente en la comunicación hagas un concurso de un poema o temas sobre el respeto, lecturas del respeto. En matemáticas que de repente hacer una estadística de cómo en el aula quiénes son los más respetuosos o si hay qué tanto de porcentaje se vive el respeto en el aula, en la institución educativa y así a través de arte hacer murales o un concurso de dibujo sobre el tema del respeto, es decir, que como comunidad nos unamos para realmente hacer vivenciar este acompañamiento. Había por ejemplo, en ciencias sociales, ¿no? Hablaron un poco del tema en CIT, la contaminación ambiental. Y el niño hablaba de cómo veía el tema de la contaminación ambiental. Se habló mucho del tema y en eso el estudiante le dice a la profesora, yo quiero hablar con usted de una situación particular. Y le dice, pero si tiene que ver con el tema, yo ahora lo vemos, pero si no, ya lo vamos a ver con quién se ve. En ese momento era importante que el docente escuche de qué quería tratar el niño de forma particular. De repente tenía alguna inquietud, de repente algo que esté destruyendo en su contexto en relación a la contaminación ambiental. ¿Qué era lo que le estaba inquietando? Y se postergó. Es más, el estudiante después no sé si tendría la oportunidad de decir lo que estaba sintiendo. Entonces, me gustaría, porque nosotros ya sabemos qué es la tutoría, ya sabemos, pero quiero que vean estos ejes que es importante para el bienestar. Hablamos de un bienestar del estudiante, y hablar del bienestar del estudiante es hablar de todo esto, y pueden haber muchos más ejes, pero nosotros estamos de repente haciendo una subsíntesis de lo que queremos de repente mirar y que están de alguna manera en mayor porcentaje. ¿Qué acciones, no? Aquí vendría la pregunta, ¿qué acciones a nivel de la institución educativa podemos realizar según los ejes? A ver, yo le he puesto tutoría grupal, por ejemplo. Tutoría grupal, estoy en clases y estoy brindando y de repente uno de los ejes lo toco como una sesión y entonces toco ahí. Una tutoría individual. La tutoría individual, ¿qué entienden por tutoría individual? A ver, ¿quién me puede decir su sentir de la tutoría individual? A ver, ¿qué es la tutoría individual? ¿Quién me puede compartir qué entiende por tutoría individual? A ver. No me dejes sola. A ver. Escucho. Sí, le decía que es el trabajo que se hace personalizado con el estudiante, donde que hacen el visado. Gracias. Sí, personalizado, ¿no? ¿Y qué se atiende en las tutorías individuales? ¿Qué se atiende? Principalmente, ¿qué se trataría en las tutorías individuales?
decir algo, profesora? Sí, sí. Yo en las tutorías personalizadas, individuales, creo que se atienden los temas de los estudiantes, o sea, problemas que pueda tener él a nivel familiar o con los pares, con sus pares. Ujú. Gracias, Johanna. Sí, exactamente. La tutoría individual va a ver, el tema de los problemas que pueda tener un estudiante de una forma personal y que incluso te quiera decir de forma personal, no lo pueda compartir con todos. Pero también veamos la tutoría individual como la fortaleza. A ver, estoy en mi hora de matemáticas y entonces resulta que o estoy en la hora de historia. Y resulta que tengo un estudiante que tiene un avance cognitivo y que ha desarrollado ya las actividades que he planificado. Entonces le sobra un tiempo. Y me voy dando cuenta que ese estudiante tiene altas demandas cognitivas. Entonces, yo tendría como tutor, como que le acompaño, a atenderlo también. Porque puede ser que se aburra o puede ser que menore sus expectativas del proyecto de vida porque piensa que no puede adelantar algo más. Entonces, aquí la tutoría individual no solamente el acompañamiento para los problemas, sino para fortalecer también lo que ya tienen como habilidades, ¿no? Y hablo, por ejemplo, que tengas un niño con inteligencias múltiples, pero bien desarrolladas, y que tú necesitas en ese momento brindarle el soporte, el acompañamiento, otras formas para que él no pierda las expectativas del proyecto de vida, ¿no? Las jornadas juveniles, las asambleas y otras estrategias que nosotros podamos plantear. Y estoy hablando entonces de los objetivos, me trazo en que mi objetivo es implementar orientaciones, ¿no? Que desde el bienestar socioemocional yo pueda brindar estrategias, acciones para fortalecer el desarrollo de sus aprendizajes. Más adelante les voy a plantear esta correlación, ¿no? Y tengo mis objetivos específicos. Pues bien, el plan tutorial del aula. Les comento que a nivel de la dirección regional hay un comité, ahora a raíz del decreto supremo 012, hay el comité de bienestar socioemocional que lo integra el especialista de TOE, el especialista de convivencia, están especialistas de diversos niveles, de inicial, primaria, secundaria, y de repente algún especialista más que se quiera llenar. Está el especialista también de educación física, deporte, qué fortaleza para desarrollar la parte socioemocional. Entonces ahí, ¿no? Eso de unirnos. Y formamos el Comité de Bienestar Socioemocional a nivel de la TREI. Y a nivel de la UGEL también tiene que conformar este comité. Y a nivel de la institución educativa ya lo tienen. Y a nivel del aula, pues está el tutor. Y este tutor tiene este plan rico. ¿Y saben por qué les digo rico? Porque los envidio, porque a veces cuando hay que ir a monitorear al director, resulta que el director no sabe exactamente lo que está sucediendo o ha sistematizado las fortalezas y los riesgos que hay a nivel de aula. Pero yo le digo al director, sí, el tutor lo sabe, o el profesor que está encargado de esa aula lo sabe, el profesor de primaria lo sabe, que está encargado de esa aula lo sabe, conoce a su estudiante. Entonces, este plan de tutoría es una herramienta que me permite organizar mi trabajo, orientar mi trabajo en función de mis estudiantes, no en mi función de repente de lo que yo tenga. Y esto está ligado, pues, porque si yo tengo una visión, una misión de la institución educativa, tengo ya mi plan, mi PI, mi PAT, tiene que tener esta correlación. No es que estoy aislado, no es que soy una isla. Y entonces por eso es que responde a las necesidades y a los intereses. Y a la vez le he preguntado en una ficha, le he preguntado cuáles son sus intereses, qué les gustaría que se desarrollara. Y de repente yo tengo esta sistematización de las herramientas para conocer mi diagnóstico. Yo no puedo tener un plan de tutoría si es que no tengo un diagnóstico. ¿De dónde salió ese plan de tutoría?
Ni siquiera teniendo primero A, primero B, primero C, ni siquiera teniendo los 3 primeros, son iguales. Tendrían que tener distintos, parecidos, lineamientos generales, sí, pero las actividades de repente sí van a variar, porque el conjunto de estudiantes que lo conforma la sección de primero A difiere del primero B y difiere del primero C. El año pasado se tuvo 3 fichas para hacer el diagnóstico socioemocional. El Ministerio de Educación planteó el key del bienestar, que consistía en hacer un análisis de 13 habilidades socioemocionales, 13 habilidades blandas. Y le daba un Excel, que lo descargabas, y todavía ustedes pueden entrar a Perú Educa y ver este key, de socioemocional, y van a leerlo y van a poder conocer un poco más a profundidad si es que ya no han tenido la oportunidad de practicarlo. Y este key consistía en un Excel, y este Excel inmediatamente, ni bien terminaba el docente de llenarlo con todos sus estudiantes, todas las preguntas, le salía la línea roja cuáles eran los riesgos que tenía a nivel de aula. Le salía en amarillo y así en colores las fortalezas. El tutor, si hubiera aplicado este key, sí sabía exactamente, tenía un diagnóstico socioemocional de sus estudiantes. Eso va por un lado. Lo que faltaba era que el docente sistematice, se pueda reunir si es que habían otros primeros y que le puedan tener un momento de hora colegiada para que se puedan reunir y puedan ver ahí. De repente tenía los mismos riesgos, sistematizaron. En primer grado tenemos que los riesgos son estos, las fortalezas son estos, y le informo al director para que el director pueda también tener una sistematización de todos sus grados. Pues tenía que ser de esa manera, ¿no? A nivel de la dirección regional, nos reunimos todo lo que eran los psicólogos de convivencia, psicólogos que eran de los programas como Quiérete, también habían de programas de vida, varios psicólogos. Entonces nos reunimos con los especialistas de TOI y tomando un poco la motivación de la ficha psicopedagógica que se hacía en los GED, y como esto era un dato muy sensible, no podíamos tocar solamente puntos del punto de la psicología, ¿no? Temas muy sensibles no se podría tocar. Entonces, fueron una ficha más con aspectos de la persona, el aspecto cognitivo, el aspecto del estudiante, ¿no? Social, y así, ¿no? Y también tenía para haberse aplicado, y también tenía el docente para haber sacado la sistematización y saber el diagnóstico. Y los GED, pues que también tienen esta ficha. O sea, tú puedes tener, e incluso como tutor, tú puedes crear, ¿no? Como en la misma, tenemos una guía de la tutoría, y también hay anexos donde nos dan algunas fichas que te pueden servir para conocer el diagnóstico. Eso, apoyado, si es que tienes un psicólogo, puedes dar alguna sostenibilidad de intervención. Por ejemplo, una pregunta en la ficha a nivel de la región se hizo que si los niños, si dormían solos, dormían solos o dormían acompañados, ¿no? Y había también el tema del riesgo, por ejemplo, si eran muy niños y no tenían un espacio para dormir solos, ¿no? Este riesgo de repente de vulnerar, vulnerar un poco, y ahí se dan los casos muchas veces de abuso. Entonces, este tipo de interpretaciones, qué importante y qué rico es que lo hagan. Y aquí sí les quisiera solicitar que si no lo han hecho, lo puedan hacer, que se animen entre ustedes si tienen la oportunidad de dialogar con otros colegas, hacerlo.
como les digo, es darnos un tiempito y hacerlo para conocer y poder hacer mi plan basado en mi realidad. No lo que dicen los demás, porque es muy general, ¿no? Luego tenemos, en base a ese, miren, aquí ya estamos viendo el bosquejo de mi plan de tutoría. Yo tengo ya mi diagnóstico y debe responder a estas preguntas. ¿Qué necesidades de orientación debo priorizar este año con mis estudiantes? Yo puedo tener una gama de 10 problemas, pero no las voy a poder resolver todas. Entonces yo tengo que empezar por priorizar. ¿Cuáles son las de mayor demanda? ¿O cuáles son las que tienen mayor necesidad? Entonces priorizo para poder hacer esto. ¿Qué intereses y expectativas de mi estudiante debo responder este año? Y frente a ello, yo sola no lo voy a poder definitivamente desarrollar todo esto. ¿Qué actores debo involucrar para atender estas necesidades? Y es muy posible que ya nosotros tenemos experiencia en la región desde hace 4 años atrás que venimos trabajando con los aliados estratégicos. Y entonces ahí, ¿no? Pero no es que llegue por decir que haya hecho un convenio, he hecho una alianza con el centro de salud y que el centro de salud venga ese día y mira, tengo tal día, tengo unas 2 horas de tutoría y quiero que le hables de embarazo adolescente. Ah, ya, dice la especialista, yo voy a ir. Va con todos. Y el tutor se va. Debería escuchar, porque si no han dialogado los estudiantes, han sido solo receptores, el reto es que en la próxima sesión inmediatamente se hagan preguntas, se abre el diálogo, la reflexión, qué aprendieron, qué piensan ellos, qué situaciones han visto. Entonces ahí va a reflejarse un poco realmente lo que los estudiantes están pensando, analizando. Y entonces puedo yo plantear estos objetivos, ¿no? Orientar a los estudiantes para incrementar los factores protectores ante situaciones de riesgo, ¿no? ¿Qué protecciones, qué herramientas o qué le estoy brindando soporte para su autoprotección, ¿no? Ante una situación. Por ejemplo, no voy a poder erradicar si está la institución educativa alrededor de 5 cabinas de internet, no los voy a poder erradicar, un poco que me puedo ir a hablar con la municipalidad, pero sí puedo hacer que desde la autonomía del estudiante pueda tener la valentía de decir no a ciertas situaciones de riesgo. Pero eso no parte porque tú le digas, sino que naciendo de él, fundamente por qué. No sé si les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, a nuestros hijos, nosotros como madres, como padres, tenemos miedo pues que lleguen a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no? Y entonces tú vas y le dices a tu hijo, no, tú no sales, tú te quedas acá la hora máxima a las 8 de la noche y tú es todavía, no me sales. Y el niño, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y tú le dices, porque yo soy la mamá, porque yo soy el papá, y en esta casa mando yo. ¿Creen ustedes que lo han convencido? A ver, díganme. Me gustaría escucharlos. ¿Se habrá convencido o no se habrá convencido? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Se ha convencido o no se ha convencido? A ver, ¿están allí? No, para nada, claro. No hemos convencido, ¿verdad? No creo que hayamos podido convencer. ¿No? No creo que hayamos podido convencer. Pero si tú
le fundamentas, mira, yo como padre sabemos que hay delincuencia, no es que dude de ti, no es que no esté segura de lo que he formado. Los riesgos que hay en tu entorno es lo que no me permite de repente, ¿no? Poderte dejar y empiezo a fundamentar y le pongo casos para que él diga, a ver, ¿qué opina? Si él como papá, que cumpla el rol de papá, ¿qué haría? Creo que eso es lo que falta a veces cuando, como padres, como docentes, que al estudiante, al joven, le tengamos que argumentar, ya no le tengamos que ordenar, sino que argumentar, ¿no? Y desarrollar habilidades, ¿no? Desarrollar esas actividades para sensibilizar al rol protector de los padres de familia, ¿no? Los padres de familia son claves, son realmente la razón, ¿no? Y frente a eso, ahí recién planteo mis actividades, que son las acciones que me van a permitir, ¿qué cosa? Alcanzar objetivos dentro de mi plan de tutoría, ¿no? Y me pregunto qué actividades pueden hacer que se cumplan estos objetivos, cómo lo hago, qué acciones debo desarrollar, ¿no? Y aquí tengo así un pequeño ejemplo, ¿no? Tengo mi objetivo, orientar a los estudiantes para incrementar los factores protectores frente a situaciones de riesgo, ¿no? Y yo hago mi tutoría grupal, porque ese es mi objetivo. Bueno, uno sería, por ejemplo, mis normas de convivencia, que lo elaboren, ¿no? Ellos que lo elaboren. Y incluso me gustaba más cuando fui a monitorear una hora de tutoría y una docente no puso normas de convivencia, acuerdos de convivencia. Y hacía que sus acuerdos nazcan de sus propios estudiantes. Qué bonito. O sea, nosotros podemos crear, nada es rígido, ¿no? Y ver un poco qué actividades yo puedo desarrollar, tanto a nivel grupal como a nivel individual, ¿no? Entonces, van viendo la concatenación, la integración de lo que yo puedo desarrollar mi plan de tutoría. Mi plan de tutoría no es que ponga el respeto, pero ¿y por qué pones el respeto? Significa que hay ¿dónde está tu diagnóstico? En su plan debe estar bien claro su diagnóstico de sus situaciones por las cuales, ya sean positivas o negativas, no se vayan por lo negativo nada más, sino por lo positivo también. Tengo estudiantes que tienen bastante apertura, son comunicativos, son alegres, entonces, hoy una fortaleza para poder yo formar y orientar lo que es el liderazgo, ¿no? Mi plan de tutoría, si bien es cierto, el Comité de Bienestar, el Bienestar tiene mis 7 ejes, el plan de tutoría, aunque sea 5, miren, 5, yo decía, no es que me llene, sino que considere que yo necesito desarrollar esto. Yo consideraba estos 3, por ejemplo, se va a dar la tutoría grupal, se da la tutoría individual, se da la participación estudiantil. Mi familia no lo puedo dejar porque los padres son fundamentales y el buen clima, la convivencia, ¿no? Entonces, yo pienso que mi plan de tutoría, estos ejes, sí o sí, para un acompañamiento socioafectivo y cognitivo, tienen que estar marcados, ¿no? Lo demás, de repente, podría ser relativo, en menor grado, eso ya depende de cómo ustedes lo van a ver. Y aquí les comento cómo vamos implementando, ¿no? A nivel de DRE, cómo vamos, y UGEL, el acompañamiento a las instituciones educativas. El año pasado cerramos con un monitoreo así al azar a la hora de tutoría, ¿no? Y hubieron ahí muchas fortalezas, pero también hay debilidades que este año lo estamos planteando de nuestras acciones para poderlas fortalecer. El acompañamiento, la asistencia técnica, el diagnóstico, ¿no? Y las implementaciones que también tenemos. Cuando hablo de la convivencia escolar, si bien es cierto, a nivel de la región y a nivel de las UGELs tenemos especialistas y yo soy testigo de que ellos sí hacen también sus talleres, le dan sus charlas
han hablado de lo que es del CICB, les han hecho la campaña, la tarjeta roja, eso fue a nivel regional, que lo volvimos a tocar por el tema de violencia, pero esta vez caminábamos un poco más en conjunto de que todos sepan manejar la plataforma del CICB, no solamente el responsable del CICB, o de convivencia, sino todos, porque como le digo, el caso no es que voy a esperar que venga el especialista y si no está ese día, ¿no? Tienen que activar los protocolos, les han hablado de los protocolos, entonces esto, ¿no? Educación, la crianza positiva, también les han hablado. Miren cómo ellos también nos colaboran con este tema de la convivencia y pues estamos hablando de estos tres, ¿cómo se llama? Líneas de acción, ¿no? Que son la atención de la promoción de la convivencia escolar, ¿no? Que empieza porque puedas elaborar, difundir las normas de convivencia, promover una participación de una comunidad educativa más integral, más unida, desarrollar las habilidades socioafectivas, ¿no? La capacidad de gestionar las emociones frente a tipos y hechos de violencia, ¿no? Y una disciplina con enfoque de derechos. Recuerden que el estudiante es un sujeto de derecho, ya no es un sujeto pasivo, no es un sujeto que te pertenece, no es cosificado, ¿no? Y luego tenemos la prevención de la violencia contra niños niñas y adolescentes, y aquí la línea de convivencia plantea cómo establecer esta red de aliados para la intervención de la violencia, ¿no? Y aquí tenemos la Policía Nacional, el Centro de Emergencia Mujer, las de MUNAS, ¿no? Cómo articulamos para poder, el Ministerio Público, para en un momento también brindar la protección, ¿no? Y brindar las prevenciones frente a todo tipo de violencia, ¿no? Muchas veces se naturaliza y muchas veces se esconde. Y eso es lo que no debemos permitir. No debemos permitir que la violencia se naturalice. Ah, no, solo me dio un lapo, ¿no? Con el lenguaje de las chicas. Ah, me dio un lapo. Sí, pero ese niño ya se va a ir acostumbrando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver? Y este tema de la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, yo hago la promoción, veo la prevención, pero también tengo que ver la atención justamente cuando hay este tipo de situación, desarrollar acciones de restauración, ¿no? O sea, un alumno cometió, no es que lo voy a castigar, ¿no? Sino que voy a tener que ver cómo hago esta restauración frente a un hecho que se realizó y administrar y difundir el portal del CICB. Muchas veces, no sé, si alguien de ustedes ha ingresado al portal del CICB, maneja el portal del CICB, a ver, ¿alguien? A ver, es que no maneja acá mi mouse y se va. Ya, bueno, quiero ver un poco lo de los chats, pero bueno. Si no lo manejan, yo los invito a ingresar en Google, el portal plataforma CICB, y ustedes van a entrar al CICB. Pero miren, el CICB no solamente es para registrar hechos. Yo siempre cuando pregunto y voy, ¿tú manejas el portal? Sí, ¿para qué es útil? Para registrar hechos de violencia. Solamente me dan esa respuesta. No, ustedes entren ahí y hay en el repositorio guías para poder, sesiones para desarrollar clases en prevención de un buen clima institucional, de un buen clima de aula. Hay también autoconcepto, habilidades socioemocionales. Hay temas que te pueden servir como herramientas para que tú puedas desarrollar una sesión en la prevención de la violencia, ¿ya? Entonces aquí, a manera de invitación, les pido por favor que ustedes puedan no solamente difundir
plataforma del CICB para registrar violencia. No, es igual que Perú Educa. Tienes las guías, hay guías para poder actuar, para poder prevenir, para poder desarrollar acciones. ¿Ya? Recuerden que nosotros debemos estar en el tema de la prevención, más que de la atención, porque debemos formar desde pequeñitos a nuestros niños a saber el respeto, por ejemplo, ¿no? A la no violencia, a que se puedan sentir, ¿no? Que las palabras muchas veces hieren. Entonces, ver esos tipos de situaciones diversas, de diversos tipos de violencia, es importante verlo, visualizarlo, ¿no? Y aquí, a manera de información, porque los quiero compartir con ustedes, miren, con esta data hemos terminado el año 2022. Tenemos que en Chincha han visto registrados 125 casos, en Ica 160 casos, Nazca 44, Palma 21, Pisco 32, y en total hemos cerrado con 382 casos. Y les comento que los casos subieron a raíz de la vivencia que tuvimos con el tema de la tarjeta roja, ¿no? Y cuando se visualiza, dicen, hay instituciones que dicen, no, yo no quiero que me estén en el CICB, ¿no? Y si están en el CICB, ¿es bueno o es malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno o malo estar en el CICB? Es bueno, mis buenas tardes, y por mi parte es bueno mi cita, porque para saber algunas motivaciones. Exactamente, es bueno. ¿Por qué? Porque sí se están enterando que la violencia es negativo, no es malo, y a raíz de eso tú te vas diciendo, ya mira, hay tipos de violencia psicológica, verbal, ¿no? Física, entre estudiantes, entre docentes, estudiantes, pero miren, el tipo de violencia más álgido en la región es la psicológica, la verbal, ¿no? Porque a veces naturalizamos eso. Este diagnóstico que yo tengo a nivel de la región, que tenemos el equipo, todo el equipo del Comité de Bienestar Socioemocional, nos sirve para ver qué acciones vamos a hacer en nuestro plan, qué necesitamos seguir fortaleciendo. Entonces, es igual, ¿no? Eso es importante. No esconderlo y por el contrario, ¿no? No tener miedo tampoco. Sé que es de repente el actuar engorroso, pero sí. ¿Cómo les pregunto a usted, cómo te sentirías tú como estudiante que por ejemplo, tu mamá te haya golpeado, te haya pegado? Una vez tuve ese caso, ¿no? Mi niñita llegó golpeada porque el papá le había pegado con la correa. Y entonces la abracé tanto ese día, la abracé, de verdad que me sensibilicé. En ese tiempo no había CICB, no había, porque si no, la primera que corría en el CICB, no había. Pero ya informé al director, mandamos a llamar padre familia, hicimos de alguna manera una denuncia también, como era un centro poblado ahí, con el subprefecto, y veíamos pues que tenía que tenerse ese cuidado de protección, ¿no? Entonces, eso, y luego me sentí feliz porque ella y fue sanando un poco el acompañamiento también con el centro de salud, el valorarse como mujer, como persona, y yo sé que ella ha ido sanando. No sé qué tanto habremos avanzado en ese sentido, pero recuerden que quienes hemos sido golpeados, siempre golpearemos a otras personas. Quienes vivimos en violencia, seguiremos de repente viviendo, si no asumimos cambios de reconocer primero lo que nos está sucediendo a nosotros para poderlo conllevar. Y ahí viene la gestión de la tutoría, ¿no? Que yo implemento, conformo mi comité, designo los tutores, hago mi plan de todo ese, 4 líneas suficiente,
articulo con los documentos de gestión y hago mi plan tutorial, estrategias. De repente si tengo 5 ejes, yo voy a hacer solo 2 actividades, 10 actividades bien desarrolladas durante el año en relación a mi plan. No necesito de verdad llenarme de documentos, no necesito llenarme de tantas actividades y no las articulamos y no están respondiendo a nuestros niños. Solo no lo podemos hacer, como les dije anteriormente, tenemos los aliados estratégicos. Y estos aliados estratégicos a nivel de la región, ustedes como institución educativa donde se encuentren, muy bien pueden ir porque ya están los convenios, ya están las resoluciones. Entonces tenemos los centros de salud mental, que últimamente ahora en cada provincia ya hay uno, por lo menos, y ya podemos derivar, todos tenemos alguna necesidad en algún momento. Entonces, por favor, eso no creo que digan que solo cuando estamos locos queremos ir a que nos vea ver un psicólogo, ¿no? Todos necesitamos, todos, porque todos somos vulnerables, ¿no? El Ministerio Público, las municipalidades, por favor, en todo, que sea un aliado muy cercano a ustedes. Está la Policía Nacional, están las comisarías. En las comisarías están funcionando los centros de emergencia mujer. Está la DIRESA, está las universidades a nivel de toda la región. Un aliado que tenemos ahorita son la Universidad Autónoma de Ica, la cual se ha firmado una adenda. Ellos pueden brindar, ustedes pueden solicitar a través de la UGEL o de sus directores, ¿no? Que articular acciones con la autónoma para que de repente les puedan hacer llegar charlas a nivel de la institución educativa, de repente también brindar becas, semibecas a estudiantes con alta demanda cognitiva o que de repente tengan necesidad de avanzar una carrera y que se le pueda brindar para que no trunque su proyecto de vida, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estos aliados es fundamental. Y aquí, bueno, aquí les dejo aquí, no necesariamente, yo no soy adicta a los esquemas, todos los esquemas me parecen importantes, pero cuando voy a ver un esquema, sea cual fuera, lo primero que miro es si tu diagnóstico responde a tu necesidad, si tus objetivos están trazados con tus actividades, ¿no? O sea, que tenga esa articulación. El esquema para mí no es muy relevante. Lo que tenga tu esquema, tu plan es importante. Y aquí pues están las guías de orientaciones, amigos. Tenemos las guías de orientación a nivel de tutoría, como les digo, visiten en el Perú Educa. También tenemos a nivel de CICB, también tenemos las guías de crianza positiva y otros elementos más que les van a servir de utilidad. Un reto del maestro es leer. Y de verdad, un reto del maestro es leer. A veces me da curiosidad, por decir, cuando viene un maestro y me dice, profesora, me dice, pero porque ha salido la norma 474 pero que se va a tener plan de TOE o no se va a tener plan de TOE. Pero, ¿y has leído la norma? ¿Qué te dice la norma? No, pero quiero que usted me lo explique. Entonces, no tiene el hábito de leer. Leamos y hagamos de la lectura algo nuestro para nosotros poder llevar el conocimiento o sumado a nuestra trayectoria de vida, ¿qué más psicólogos podemos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí un poco para que ustedes también conozcan, miren, a veces no tenemos la oportunidad a nivel regional, pero quiero que vean cómo nos hemos organizado como bienestar socioemocional. Miren, el Ministerio de Educación tiene 2 programas, que es tutoría y orientación educativa y el programa de convivencia. Estos 2 están marcados por el Ministerio de Educación. Desde el Consejo de la Presidencia, Consejo de Ministros de la PCM, también está ahora articulando con el Ministerio de Educación y está dándose el programa de vida,
que es un programa que desarrolla las actividades en prevención psicosociales de los estudiantes, ¿no? Principalmente con riesgo de consumo de drogas, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un programa que interviene, y luego tenemos a nivel de la región, tenemos Quiérete, Aprendo Feliz Jugando. Tomo como ejemplo Chincha. Chincha tiene un programa móvil recreo, si no me equivoco, ¿no? No sé si han escuchado, pero que van a las horas de recreo y cómo juegan y cómo recuerdan incluso juegos de su infancia. Eso es socioemocional. Eso es lo más rico que pueda tener el alumno en vivenciarlo, el docente en vivenciarlo, en que vuelva a ser niño. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos salir un rato al parque y correr? No te lo niegues. Sale un día, sale en la mañana, respira. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, respiremos. La que habla ha tenido 1000 de problemas y ha aprendido a respirar. Eso es lo que me enseñó, lo primero que me enseñaron los psicólogos, y lo primero que me enseñaron en los talleres socioemocionales, a respirar. Respirar, expirar, tomar conciencia de lo que me está sucediendo, ¿no? Y pero esto no está así, separado, está unido. Nos unimos para poder dar acciones de prevención. Si requiere un tratamiento o una intervención especializada, un tamizaje socioemocional con los centros de salud, con los centros de DIRESA, una atención asistencial. Y ahí, junto a todo esto, están los aliados, ¿no? No podemos solos, tenemos que articular, tenemos que formar una comunidad, tenemos que formar una brigada, algo así, una comunidad de aprendizaje, como están no solamente para desarrollar la parte cognitiva, sino cómo estamos lo socioemocional, cómo me siento para yo poder brindar esta sostenibilidad. Sin emoción no hay aprendizaje. Me quiero terminar con esta frase. Cuando se vive, haces una dinámica, cuando tú ves a tus estudiantes que ya están cansaditos y tú le dices, párense, vamos a estirarnos, vamos a levantar las manos, vamos a respirar, y los chicos lo hacen, o dan las palmas. Estás despertando emoción, y con esa emoción ellos van a aprender. Pero si está un niño desmotivado, está un niño triste, está un niño que no sabe con quién hablar, ¿tú crees que va a poder aprender? Su problema es mayor. Y de repente hasta no tenga solución el problema, pero tú cómo le despiertas y lo inyectas con una motivación de que hay que seguir luchando en la vida. Entonces, eso de ahí es vital, y quiero terminar con la pregunta, ¿cómo se han sentido ahora ustedes, ¿no? En estos momentos que hemos desarrollado esto, ¿no? Me gustaría, no he tenido, a ver ahorita aquí si puedo ver el chat. Y si quiero, porque son muy importantes, ustedes son importantes, sí sé, pero que no entre, ya es muy útil. Enseñamos a los niños que no sean violentos y el buen trato, pero los del gobierno hacen lo contrario, qué pena, sí, es muy cierto también. El contexto, ¿no? Es la verdad. Bueno, ahí va por ahí. ¿Cómo se han sentido ustedes? A ver, no sé si ya pudiéramos, yo quiero dejar de compartir, ya creo que dejé de compartir, no sé. A ver. Pero, ¿cómo se han sentido ustedes? Me sentí bien. ¡Ah, qué alegría! ¿Se sentiste bien? Bien. Bien, qué bueno. ¡Ay, qué bueno, Johanna! Me da gusto, me da gusto. Ay, mire, y se había apagado mi cámara, ni cuenta me había dado. ¡Qué bueno, qué bueno! Muy interesante la ponencia, profesora, muchas gracias. Me sentí bastante, como que se me iban prendiendo varios foquitos para ver qué podía hacer yo con mis tutoriados. Cómo poder abordarlo en el colegio si es que hubiera pues algún tipo de problema mayor, ¿no? Claro. Las instancias a seguir. Entonces, qué bueno. Sí,
Eso, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y ustedes cuenten conmigo a través de Jesús. De repente ustedes quieran que en algún momento, no sé, reunirnos, miren, como quien me gustaría que de repente, o poderles compartir, voy a enviarle a Jesús materiales, diapositivas, para que ustedes también con su comunidad lo puedan, esta diapositiva, cómo me gustaría que ustedes lo puedan, a su manera, a su estilo, porque ustedes saben, no es algo que es nuevo, que no, habrán cositas por ahí, pero que ustedes la conocen y que la puedan compartir con sus colegas, es lo más gratificante que podría haber, ¿no? Ese sería nuestro reto, ¿no? No tener temor. Gracias, Noé. Por ahí lo veo, Noé. Pero qué bueno, qué bueno. Entonces, nos sentimos felices porque vamos aprendiendo que depende cómo voy de ánimo para que el niño se sienta feliz con ganas de hacer. Eso sí, ¿ah? ¿Cómo nos sentimos nosotros primero? ¿Cómo nos carguemos mochilas? ¿Cómo nos sentimos? Primero tenemos que amarnos nosotros, amarnos nosotros. Y a veces dicen, yo estoy feliz porque mis hijos son felices. No, primero soy feliz y mis hijos al verme feliz van a ser felices. No pongan su felicidad en manos de otros. El director, buenos días, maestra. Ay. Buenos días, director, ¿cómo está usted? Le digo, no, lo saludo, ¿cómo está usted? Buenos días, maestra, ¿no? Pero aún con todo, ya, sigo adelante, sigo con mis emociones, ¿no? Eso, y también piensen que cuando hay un maestro que no nos entiende, colegas o directores o nuestra familia, que están, de repente decimos, con un mal momento y no nos ayudan a crear un buen clima, la verdad no se lo personalicen, no lo tomen a ustedes. El director está molesto, no es porque tú hayas hecho algo malo, pues te haya pasado pues algo mientras venía en el camino, o tu colega pues tuvo una discusión en casa. Tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es comprender a la otra persona y ayudarla. Pero no tomes, ya se molestó, yo también me molesto, ya me malogró la mañana, todo el día llego al salón, grito a mis alumnos, ya no me fastidien, llego a mi casa, ¿qué han cocinado? No tengo plata, no me ha alcanzado. Entonces es toda una realidad, de verdad que es toda una realidad, y ser docentes es ser valientes, ser muy valientes, porque siempre yo digo, y con la bendición de Dios he pasado de repente por muchos cargos, pero les aseguro que no hay cargo más feliz ser docente, aun con todas las complicaciones que nos llenan. Pero es algo que uno extraña, porque vives, eso que vives en tu hogar, días tristes, días alegres, te motivas y estás ahí, te sacan canas verdes, amarillas, rojas, y después también te dan un abrazo que te devuelven la vida. La tutoría es vida, la tutoría es eso, hagan ese espacio de vida. No cambien, tienes 30 alumnos, no cambien los 30 alumnos, que cambies 1, 2, ya es bastante. Que hayas calado en la vida de tus estudiantes es bastante. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí le voy a dejar. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda en estos minutos. Gregorio. Maestra, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Gregorio? Maestra, en verdad, la primera vez que yo recibo un curso de tutoría y realmente es muy importante e interesante para la educación de los estudiantes y sobre todo el docente, tiene que estar preparado en todas las perspectivas de la educación. Y realmente, maestra, estoy muy emocionado y sobre todo muy agradecido sobre el curso que usted nos ha brindado. Y ojalá esas diapositivas, como usted nos está diciendo, puede enviarnos a través de nuestro coordinador y nosotros vamos a tener que mejorarla quizás, como usted dice.
de acuerdo a nuestra realidad. Maestra, muy amable, gracias. Sí, Gregorio, te lo envío tal como está, incluso para que lo edites, sí, lo puedas mejorar y es de verdad lindo. Lindo. Eso sí, incluso voy a enviarle en PDF las normas, las 2 últimas normas, el plan de tutoría, y bueno, ahorita no les ofrezco, pero si Jesús me espera la otra semana algunas sesiones de tutoría, ejemplos de sesiones de tutoría, ¿ya? Muy bien, gracias. Entonces, Jesús, yo te había ofrecido 7:30 porque los profesores también tienen que descansar, ¿no? Si hablamos de lo socioemocional, no sé Jesús en dónde está. A ver si le pasamos la voz. ¿Hay alguien más? ¿Alguna duda más?